Seguimos en Congreso Televisión, nuevamente los saluda Raquel Salazar. Bueno, y según la FAO, el Perú es el tercer país con altos índices de obesidad y sobrepeso detrás de México y Chile. Según, por cierto, el Ministerio de Salud, más del 50% de peruanos de 15 años a más están con sobrepeso y un 18% es obeso. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, a la falta de actividad física, porque tenemos malos hábitos alimenticios, comemos muchas grasas saturadas, también alimentos altos en azúcar, en sales, etcétera. Por eso es muy importante que se cambien los hábitos alimenticios, que se cuente con un formato de información nutricional en el rotulado de nuestros alimentos envasados. En nuestro país sigue la polémica. Ustedes saben que hay una ley de alimentación saludable aprobada por el gobierno, pero ha empezado una discusión sobre el etiquetado de los productos. En la Comisión de Defensa del Consumidor se aprobó por insistencia el dictamen que incorpora el semáforo nutricional con advertencias en rojo, ámbar y verde y valores nutricionales a la Ley de Promoción de Alimentación Saludable. Como se sabe, en abril fue observada por el Ejecutivo. Por esto volvió a la Comisión de Defensa del Consumidor y se está aprobando por insistencia. Hay que señalar de que además del Ejecutivo han expresado sus discrepancias el Colegio Médico, el Colegio de Nutricionistas y algunos especialistas. Sin embargo, ¿cuál es el asunto aquí? Algunos especialistas indican que el octógono es la manera más efectiva de ver los porcentajes del contenido proteico de cada alimento. Sin embargo, sus detractores comentan que el semáforo nutritivo es más eficiente por su corta y directa información. Pero nosotros estamos en estos momentos en compañía de Javier Morán. Él, por cierto, es una persona muy conocida del tema, ha dado charlas a nivel internacional, ha comentado sobre este tema. Él es catedrático y director del Instituto Universitario de Innovación Alimentaria, director de la Universidad Católica de Murcia. También es profesor titular del Instituto Nacional de Salud Pública de México y profesor visitante en las Universidades de Salud de Buenos Aires, etcétera. Es médico especialista en gestión de servicios de salud. Doctor, bienvenido a Congreso Televisión. ¿Qué le parece? ¿Qué opinión le genera esta polémica que se ha originado en nuestro país? Bueno, creo que en este momento está más situada en un aspecto político que en un aspecto técnico, y este tipo de normas en la mayoría de los países primero hay un acuerdo, un consenso técnico, y después eso pasa a la política para ser debatida y ser aprobada. Pero yo creo que esto es un tema fundamentalmente técnico. ¿Cuál es si bien yo he hecho en mi introducción algunos comentarios sobre lo que dicen de este sistema de etiquetados, si nos puede dar algunas diferencias para que el público entienda? Bueno, básicamente las diferencias entre los sistemas, digamos, de aviso, que sería el octógono, y el etiquetado de semáforo, que son más indicativos, más de indicadores, de señales, las diferencias vienen motivadas por la propia literatura científica sobre el tema. El etiquetado nutricional es una forma de etiquetado frontal que lleva en distintos países implementada hace más tiempo, y por lo tanto tiene muchos más estudios científicos detrás. Hay que decir que el etiquetado de octógonos solamente hasta el momento está presente, implementado en un país, que es Chile. Entonces, si nosotros vemos la literatura internacional, pues podemos ver que sobre el etiquetado en semáforos hay 77 artículos referenciados, mientras que sobre el etiquetado de octógonos solamente hay uno. Entonces, bueno, esa es la diferencia, insisto, que es una diferencia importante en lo que se refiere a nivel de evidencia de una forma de etiquetado y de otra. Ahora, si bien no existe, creo que en el mundo, un sistema de etiquetado 100% eficaz, en su opinión, ¿cuál es el que ha tenido mejores resultados?
Depende para qué, porque si nosotros vemos uno de los últimos informes de la UNICEF sobre el etiquetado frontal en América Latina, una de las conclusiones es que el etiquetado frontal con semáforo es más interesante para lograr que el consumidor compre más saludable, mientras que el etiquetado de advertencia, el de octógono, sería más interesante para que la industria reformulase a mejor los productos. Esa es la razón, por ejemplo, que en el nuevo proyecto de ley se haya puesto no exactamente un semáforo, sino un octógono, una señalización de un octógono con colores. ¿Por qué el Colegio de Nutricionistas y el Colegio Médico en nuestro país señalan que el sistema semáforo nutricional es más confuso? Bueno, es que a mi juicio el problema que hay a la hora de hacer determinado tipo de afirmaciones, incluso referidas localmente, referidas a un país, el gran problema es disponer de evidencia. Claro, yo lo que veo es que en febrero de 2018 se hizo una encuesta nacional en Perú, una encuesta que está publicada, y esa encuesta demostró que el 70% de los peruanos prefería y entendía más el semáforo que los octógonos. O sea, era más sencillo para ellos. Entonces, claro, yo acostumbro, cada vez que hablo y que debato, acostumbro a hablar de hechos, a hablar de evidencia. Del Colegio de Nutricionistas señalan que el modelo semáforo genera hasta 300 combinaciones de información, lo que obviamente causa confusión. Se pretende incluir la tabla nutricional, es decir, vamos a tener que hacer cursos intensivos de lectura de etiquetado. Cuando uno ve un semáforo nutricional, está más dirigido a personas que tienen que limitar algunos nutrientes. Entonces, la persona que tiene que limitar el azúcar, habitualmente, y esto hay estudios sobre el tema, habitualmente dirige su mirada al azúcar y pasando a un segundo término el resto de indicadores. Entonces sí, es cierto que si tenemos rojo y verde y amarillo salen unas cuantas combinaciones, pero ¿sabe qué pasa? Que el problema es que este tema del etiquetado frontal en Perú se ha incluido en una ley de alimentación saludable y, a mi juicio, esto se debería incluir en una ley de información al consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor tiene derecho, más allá de que si un producto tiene más alto en esto o en lo otro, tiene derecho a saber todo lo que contiene ese producto. Entonces yo creo que el debate que se está produciendo ahora se está produciendo precisamente porque no está adecuadamente articulado en una norma general de etiquetado, en una regulación de etiquetado, y sin embargo se ha puesto en una ley de promoción de alimentación saludable. Se llegó a decir que el sistema semáforo favorece a los industriales. ¿Es así? No, yo creo que no. No solo creo, mire, yo he hecho un montón de Exceles, de hojas Excel sobre formas de etiquetado con distintos modelos de etiqueta. Le puedo decir que a nivel general, hay categorías y categorías, pero le puedo decir que a nivel general es peor el etiquetado semáforo que el etiquetado de octógono. Porque en el etiquetado en semáforo hay determinado tipo de productos que no solamente tienen rojo, sino que también tienen amarillo de precaución. Entonces, esto es algo que se viene diciendo, que si poco más o menos el poner el semáforo en vez de los octógonos, eso pasaría a que todos los productos llevasen semáforo verde. Y eso no es cierto. Pero ¿es cierto esto de que favorecería a los industriales, de que ellos estarían promoviendo este sistema de etiquetado? Hasta donde yo sé, y me imagino que aquí es lo mismo, los industriales siempre han promovido el sistema GDA,
cantidades diarias orientativas, que no lleva colores. Este sistema propuesto lleva colores, con lo cual no es el sistema que están proponiendo los industriales, aunque desde determinados sectores se refieran a este sistema de etiquetado de semáforos o de señalización con luces de colores como GDA coloreada, pero esto no es una GDA coloreada. Ahora, el sistema autógono que se aplica en Chile, ¿qué resultados ha tenido? ¿Ha tenido algún impacto en el consumidor, en sus hábitos alimentarios, en el mercado? Bueno, pues a nivel de hábitos alimentarios, el problema, como he dicho antes, el problema que hay no solo con Chile, sino con etiquetados, se están llevando a cabo etiquetados en otros países, en Malasia, en Japón, en Bahrein. El problema siempre es juzgar un etiquetado, juzgar una regulación sin datos publicados, sin evidencia. ¿Qué es lo que conocemos de Chile? Lo que conocemos de Chile son datos que ha publicado la Universidad de Chile o el Gobierno de Chile. ¿Qué nos dicen esos datos? Esos datos nos dicen que los industriales en Chile han dicho que un 62% de sus productos no podrán cumplir la reducción prevista en esa ley chilena que se llama Super 8, en esa ley chilena referida a etiquetado. Para mí es preocupante, porque una ley, una regulación sobre alimentación y una regulación que tienda a mejorar la calidad de la nutrición de la gente y hacerla más saludable, lo primero que tiene que procurar es que el industrial reduzca los niveles de nutrientes críticos y particularmente de grasa saturada, de sal y de azúcar. Mire, en Europa no tenemos sistema de etiquetado frontal, son voluntarios. Lo que sí tenemos, porque la Comisión Europea publicó en 2016 un dictamen, lo que sí tenemos es una voluntad política de la Unión Europea hacia la reformulación de productos que ha llevado que, por ejemplo, hace 2 meses en España se haya firmado un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y los industriales de alimentación para reducir los niveles de grasa saturada, de sal y de azúcar. Ahora, en nuestro país los peruanos no tienen la costumbre de revisar las etiquetas de los productos envasados. Sin embargo, los especialistas consideran que es muy importante. ¿Usted cree que sí cree que vaya a tener un impacto en los hábitos alimenticios de los consumidores de aprobarse estos sistemas? Sí, mire, el último estudio a mí me parece el más relevante de todos porque es el que contiene más información. Además, tomando en cuenta que yo quería preguntarle si tiene alguna relación la obesidad solamente es con la comida chatarra, porque en nuestro país no es solamente la comida chatarra, también tenemos el pollo a la brasa, tenemos los chicharrones, tenemos el lomo saltado, entre otros platos que tienen muchísimas grasas, sales y otras, ¿no? Decía que en Francia, que se ha hecho un estudio impecable que está publicado en numerosos artículos en la literatura, en Francia se ha demostrado que el etiquetado en el frente del envase se lee y sirve a los consumidores para elegir una alimentación más saludable. Ese etiquetado, que es el 5C Nutri-Score, en Francia es un etiquetado de colores basado en un algoritmo. Y con respecto al otro, mire, en los últimos tiempos a nivel de nutrición se está hablando de nutrición óptima. Y la nutrición óptima está basada en que, como dijo hace muchos años la presidenta de la Academia Americana de Dietética, no hay alimentos buenos y malos. Hay dietas buenas y malas, o buenas y manifiestamente mejorables. Entonces, lo que tenemos que mirar, porque al final la obesidad es nada más que un desbalance entre el ingreso y el gasto. Entonces,
todo lo que ingresemos, sea industrializado o no, va a producir un aumento de calorías y va a producir un aumento de la capacidad de retención de grasa, de agua, etc. Es decir, que no son solo los alimentos industriales. A este respecto, quería destacar un tema que yo creo que es muy relevante. Perú no tiene una encuesta de nutrición. No tiene una encuesta de nutrición y de salud. En otros países se hacen encuestas pues permanentemente, cada 2, cada 3, cada 5 años. En Perú no se ha hecho nunca. Esto también en relación con lo que hablaba antes de las especulaciones. Aquí hablamos de que sí, la población peruana toma más de esto, más del otro, pero no dejan de ser hipótesis, especulaciones, porque no tenemos datos objetivos. Nunca se hizo una encuesta nutricional en el Perú. Y además eso es muy importante. Ahora, la norma que se ha aprobado dispone justamente realización de un estudio de perfil nutricional para conocer el perfil de lo que comen y cómo comen los peruanos, que permitirá tener un mejor diagnóstico para la implementación de políticas públicas. Ahora es muy importante lo que usted menciona, es muy importante la aprobación de esta ley y que el consumidor se informe. Hay que educar, creo que al consumidor y empoderarlo también, ¿no? Obviamente. ¿No? En nuestro país, por ejemplo, se está aplicando medidas. Se ha aumentado el impuesto selectivo al consumo a las gaseosas, porque también eso estaría contribuyendo al aumento de la obesidad en nuestro país. ¿Este tipo de medidas ayudan? A ver, esto es lo que se llama internacionalmente las tasas del pecado. Son las tasas que se aplican al tabaco, a las grasas, a las bebidas azucaradas. ¿Qué es lo que hay de evidencia en los últimos tiempos? Guillén López Casasnovas, que es catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ha publicado una monografía muy interesante hace un mes sobre el uso de los impuestos en la reducción del consumo de bebidas gaseosas y bebidas refrescantes. Lo que dice la conclusión de ese estudio es que solamente se produciría una reducción importante del consumo si el impuesto se estableciese al retail, se estableciese al que vende el producto. Él cifra en 22% la reducción del consumo de bebidas refrescantes en Cataluña después de la aplicación de un impuesto autonómico que se impuso hace un año y pico. Cuando nosotros vemos otros estudios sobre el tema, pues por ejemplo en México se ha reducido el primer año 5 y pico por ciento, el segundo 2 y pico por ciento, es decir, que parece que lo de los impuestos del pecado tienen mucho más que ver con cómo se apliquen que en realidad el propio impuesto. ¿Usted cree que se debe extender, esperar un poco más o que de una vez se define este tema en nuestro país? Bueno, yo creo que se debe definir y que yo creo que eso pasa por la articulación de política. ¿Quiénes deben participar en este debate? No, yo creo que... A ver, en este momento, a mi juicio, he visto desde fuera, yo creo que hay dos posiciones y las dos posiciones tienen sus partidarios y sus no partidarios. Y además las dos posiciones tienen pues su soporte o creen tener su soporte. Yo creo que esto es una definición política en la que ambos los grupos que respaldan una posición u otra posición, ejecutivo y legislativo, son los que tienen que reunirse y los que tienen que acabar con la ley, ¿no? Aunque tenemos ya consumidores que dicen por qué el Estado, por qué el gobierno tiene que decir qué debo comer o no. Bueno, pero esto siempre lo tenemos, igual que lo tenemos también con las vacunas. Y luego cuando hay problemas de enfermedades infecciosas porque hay niños que no se vacunan, pues entonces tenemos un problema serio de salud pública. Por eso es mejor el semáforo, porque el semáforo informa, no obliga. El semáforo es más informativo, es una señal que llama la atención. Bien. Muchísimas gracias a Javier Morán, catedrático y director de la Universidad Católica de Murcia, por haber estado aquí en Congreso Televisión. Muchísimas gracias y conmigo será hasta la próxima.